Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a nuestro cuarto conversatorio de opción mayor. Hoy día tenemos un tema muy interesante que es interdicción y demencia, con dos grandes panelistas. Mientras se van conectando, les vamos a mostrar un video cortito para recordar por qué estamos aquí, que es por opción mayor. Bueno, lo que les acabamos de mostrar es la página de nuestro portal www.opcionmayor.com, el cual los invitamos a visitarlo y que es una iniciativa de Consumidor Mayor. Consumidor Mayor es la empresa que nos convoca hoy día a través de esta estrategia y lo que busca es visibilizar a las personas mayores como consumidores, desde la perspectiva en el fondo de favorecer la adaptación de productos y servicios para que sean más amigables para las personas mayores y para su entorno. ¿Ya? Bueno, me presento, soy Marilu Muy, soy médico geriátrico, fundadora de Consumidor Mayor. Me acompañan también mis dos socias, Carolina Paz y María José de Galvez. Y vamos a dar comienzo a nuestro conversatorio, que esperamos va a durar aproximadamente una hora, y vamos a presentar a nuestros dos panelistas destacados. Tenemos a la abogada Ángela Arenas, académica, gran amiga, una persona muy destacada, doble doctorada, docente de la Universidad Finisterra, miembro de la sociedad, del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, investigadora, docente, excelente relatora. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí con nosotros. Y estamos con el doctor Patricio Fuentes, neurólogo referente en la temática de demencias, también académico, investigador, gran profesor y muy querido del equipo, al igual que Ángela. Así que para nosotros es un honor poder contar con ustedes hoy día y agradecerles la generosidad de poder darnos este espacio para conversar de este tema que es tan importante. Así como para ya entrar en las preguntas y en nuestros distintos bloques, contarles que en la metodología de hoy eh, vamos a hacer 3 bloques más o menos de preguntas y ustedes pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Carolina va a estar atenta a ellas y una vez que los panelistas hayan respondido una pregunta, ella va a ir transmitiendo las otras preguntas. Comentar también que hoy día estamos acá gracias a una alianza que tenemos con Holandasa. Holandasa es una empresa que ofrece sepulturas familiares perpetuas en cementerios tipo parque. Y están presentes en Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Los invitamos a visitar la página de ellos en holandasa.cl, ponerse en contacto al WhatsApp que aparece ahí en la página, porque Holandasa tiene digamos, como un gran beneficio para las personas que son amigas de Opción Mayor. Si ustedes dicen que vienen o los conocen a través de Opción Mayor, hemos hablado en estos últimos conversatorios de lo importante que es la planificación. Y una de las cosas cuando nosotros pensamos en la finitud de la vida es que pensemos también, bueno, ¿qué va a pasar luego de que nosotros fallezcamos? Y está el tema de planificar, digamos, el lugar, por ejemplo, donde vayamos a contar con una sepultura, y en el caso de hacerlo con Alandasa, de forma programada, pueden optar hasta un 40% de descuento, dinero que podemos usar en otras cosas durante el resto, ¿cierto?, de nuestra vida. Así que muchas gracias a Holandasa también. Muy bien, doctor Ángela, vamos a partir con las preguntas. Primero, Ángela, cuéntanos, ¿nos podrías explicar así en simple qué es el proceso de interdicción? Bueno, agradecer la invitación primero que nada y antes de comenzar a responder quisiera felicitar con mucho afecto a la doctora Carolina Paz porque fue elegida recientemente y obtuvo un premio muy importante como una de las 100 mujeres líderes en la Araucanía. Así que este es un reciente galardón que ella obtuvo en la semana pasada y creo que como CEO de Opción Mayor, lo primero era un reconocimiento hacia ella porque es por su reconocida trayectoria, ¿no? En la región y bueno, y en Chile los aportes que ha hecho, así que no quería dejar pasar la oportunidad para felicitarla públicamente. Ahora, respondiendo a la pregunta de la doctora Budinich en relación a lo que es, qué se entiende por interdicción por demencia, bueno, la interdicción es un acto judicial que va a privar a la persona para actuar por sí misma en la vía jurídica y en este sentido se va
considerar que esta persona está incapacitada por causa de la demencia. Ahora, cuando a una persona la declaran interdicta por demencia, en el fondo lo que se está queriendo decir es que esta persona va a quedar inhabilitada para poder administrar sus propios bienes. Y por lo tanto es un acto que es jurídicamente muy gravoso. Es decir, yo voy a hacer una afectación a sus derechos fundamentales, porque esta persona, además de no poder administrar sus bienes, nunca más va a poder celebrar un acto o contrato en forma válida ante las demás personas y ante la sociedad toda. Entonces, así los abogados siempre decimos que es un acto de última ratio, es decir, es la última medida que nosotros vamos a tomar cuando decidimos declarar a una persona en interdicción por demencia. Yo siempre explico cuando hablo de este tema que la interdicción por demencia, em, en realidad, cuando don Andrés Bello la piensa en un periodo, piensen ustedes que el Código Civil, donde está esto regulado, es del año 1855 y se publica el Código Civil, entra en vigencia en 1857. Tiene 2 años de vacancia porque se publica en el 1855 y ahí se dice va a estar en vigencia en 1857. Y nosotros tenemos unos primeros datos censales que encontramos en el 1890, donde nos dice que la expectativa de vida al nacer era de 27 años. Entonces comprenderán ustedes que don Andrés Bello, con lo sabio que fue para dictar nuestras normas del Código Civil y con toda la vocación que él tenía, él no pudo prever que nosotros íbamos a tener una tercera edad y cuarta edad y etcétera, como lo vemos hoy. Entonces, él no tenía esas condiciones para poder prever qué va a pasar con la demencia. Y también si nosotros pensamos en los avances que existían en la medicina y psiquiatría, que lo va a poder explicar el doctor Fuentes mucho mejor que yo, a la época del 1855 y 1857, no estaban recién el doctor Saciela, Chile, todos estos psiquiatras y de la neurología, yo creo que no sé si existía doctor Fuentes, pero al menos yo sé que los primeros psiquiatras, si uno va al Museo de la Medicina que está en la Chile, uno ve las primeras manifestaciones y los primeros estudios que tenían los primeros psiquiatras que se fueron a formar a Francia, ¿cierto? También enviados por don Andrés Bello y por los rectores posteriores, para ir a formarse en esta área que vendría siendo lo que es posteriormente la psiquiatría. Entonces, en ese momento, cualquier condición de salud mental era demencia, porque no había otro término. Entonces, cuando nosotros hablamos de interdicción por demencia, desde la época del Código del 1857 en adelante, nuestra jurisprudencia, es decir, nuestros fallos del tribunal, han entendido cualquier condición de salud mental, no la demencia en término técnico como la entendemos hoy. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos una legislación que es anacrónica. Y lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de que nosotros queramos declarar a una persona en interdicción por demencia. Por vía judicial, porque es por vía judicial. Muchas gracias, Ángela, muy clara, y muchas gracias por la merecida felicitación que le diste a nuestra cofundadora Carolina Paz. Así que es una muy importante semana y una muy merecida distinción. Un hito. Muy importante. Muy importante para Carolina, muy importante también para el consumidor mayor y para opción mayor. Ángela, con esto que tú nos cuentas, entonces, la interdicción, como se entiende, o lo que nosotros vamos a hablar ahora, o el proceso, es en base a lo que se planteó en 1850. Así es O exactamente el sea, mismo proceso. Ha tenido algunas modificaciones en el sentido de que cuando parte en el 1857 se realizaba en forma de juicio, estrictamente en forma de juicio, y hoy en día hay un procedimiento administrativo, pero sigue siendo en el tribunal y sigue teniendo, independientemente que sea un procedimiento administrativo más rápido y que el tribunal le da una forma administrativa y es bastante más sensible al proceso de interdicción, se sigue llevando con una forma de demanda. Es decir, yo tengo como abogado, de partida se necesita un abogado para la tramitación. Hay que redactar la interdicción por demencia y hay que redactarla a un miembro de la familia. Tiene que ir a nombre de un miembro de la familia, la redacta un abogado con patrocinio y se tiene que demandar al presunto interdicto o al presunto demente. Y entonces yo a esta persona la demando y a la persona se le va a notificar esa demanda en su casa. Entonces esta persona recibe esta demanda de su familiar directo que le dice que está demandado por interdicción por demencia.
Y posteriormente que recibe esa interdicción, esta persona, el eventual interdicto o el supuesto interdicto, tiene derecho a defenderse y a contestar esa demanda y a concurrir al tribunal. Y dentro del procedimiento también hay un proceso que se llama, o hay una audiencia que se llama citación a audiencia de parientes, que uno va con un grupo de parientes, testigos, que van a servir de testigos, para poder acreditar que la persona no está en su sano juicio. Sano juicio es el término legal. Y que bueno, pueden ser, generalmente es una audiencia de parientes, pueden ir primos, tíos, parientes en sentido amplio, ¿no? Cosanguíneos en general. Y entonces se presentan ante el juez para poder dar cuenta de que no está en su sano juicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si bien es un trámite administrativo, que en general es bastante amigable, porque por ejemplo, si yo tengo una persona en un establecimiento de larga estadía o tengo una persona con efectivamente una demencia, a veces no se da ni cuenta. En otras ocasiones puede ser que la persona se dé cuenta. Nosotros tenemos jurisprudencia reciente de una señora que estaba en su sano juicio, que fue demandada por demencia por una hija y ella se defendió y ganó su juicio porque estaba en su sano juicio. Y entonces, posteriormente, ella demandó a su hija de desheredamiento. Entonces, estos temas no son temas que no generan dinámicas familiares o que no pueden generar quiebres familiares muy profundos. Por eso tiene que ser con mucho resguardo, con mucha vinculación con el médico tratante y con mucha prudencia y también con mucho vínculo con el abogado que de familia que los está acompañando en este proceso. Porque en algunos casos es bueno poder explicarle a la persona que a lo mejor tiene un grado de demencia, pero que entiende todavía, tiene ciertas nociones de que este procedimiento viene, que se está haciendo por su bien, tratar que entienda el procedimiento y que acceda al procedimiento. Y en caso que acceda, poder proceder. Y si no, esperarse un momento. A lo mejor no es, a lo mejor no va a ser el momento adecuado. Y eso es bueno poder hablarlo con la familia, con la persona y también entre el abogado y el facultativo para poder tomar la mejor opción para esta comunidad. Porque si no se pueden generar quiebres que son muy profundos, muy tristes. Gracias, Ángela. Vamos a volver a algunas preguntas del tema de la interdicción y le vamos a hacer algunas preguntas al doctor Fuentes desde su trayectoria, en el fondo, y su experiencia clínica, doctor. ¿Cómo le ha tocado, así, desde esta misma perspectiva de lo que nos estaba comentando Ángela, desde cómo se vive o cómo implica el proceso, cuál es el momento en el que esto aparece o que uno como clínico empieza a decir, bueno, ¿será necesario o no será necesario tramitar? ¿Qué nos podría decir usted en su perspectiva, en su experiencia en relación a este trámite o Bueno, proceso? primero agradecer también la invitación a esta conversación y me sumo a las felicitaciones por la doctora Carolina Paz, muy merecido lo tiene. Bueno, con respecto a este tema, lo que uno ve en la práctica cotidiana es que muchas veces llega un familiar, no siempre acompañado del paciente en cuestión, solicitando un certificado médico porque nota que su padre o su madre está teniendo dificultades cognitivas y con diferentes argumentos, a veces para prever posibilidad de abusos o porque necesitan liquidar una propiedad porque la enfermedad está costando cara. Se plantea el hecho de que, por favor, doctor, deme un certificado médico para que yo me haga cargo, por ejemplo, del patrimonio de mi madre. Eso es lo más habitual. Entonces, lo que uno explica es que los médicos nosotros no interdictamos a nadie, tal como lo dijo Ángela. Este es un procedimiento judicial donde un magistrado sanciona, en virtud de los elementos que dispone, si efectivamente se cumplen los requisitos para decir que una persona tiene una discapacidad suficiente, ¿no es cierto?, como para ser interdictada, porque en el fondo ahí se le va a quitar en forma, bueno, pues hay interdicciones son transitorias, pero muchas veces las interdicciones son definitivas, eh, todos los derechos en el fondo civiles para manejar su patrimonio y sus bienes. Entonces, nosotros explicamos que el procedimiento ideal es que en primer lugar, llenemos un formulario, que es el formulario de discapacidad que se solicita en el COMPIN,
hay un COMPIN en cada región de Chile y en la región metropolitana en cada, ¿no es cierto?, área de Santiago, donde ahí se debe confeccionar un informe biomédico y un informe social. Eso se presenta en el COMPIN, donde un comité que pertenece a una unidad, en este caso de interdicción o de declaración de discapacidad, eh, emite un juicio y señala si la persona está realmente discapacitada, y si así fuese, porque los argumentos son consistentes y este comité estuvo de acuerdo, la persona es inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, se le da una credencial y esa documentación tiene que ser utilizada por un abogado, que es el que de alguna forma gestiona este juicio de interdicción, presentando ese documento para que el juez finalmente proceda. Esa es la situación habitual. Ahora, cualquier otro certificado que nosotros emitamos, ¿no es cierto?, que consignemos, no tiene mayor valor finalmente, porque el camino correcto es a través de esta declaración de COMPIN, que es un organismo del Estado, que no puede ser refutado, ¿no es cierto?, en un tribunal, y que es muy importante para que esto, bueno, llegue al puerto que la familia en este caso estaba necesitando. Ahora, un tema es que eh, la definición de una demencia no es tan sencilla, en primer lugar. Existen varias formas de discapacidad, hay discapacidades físicas, hay discapacidades sensoriales, hay discapacidades mentales o psíquicas. El diagnóstico de demencia a veces no es tan fácil como nosotros uno pensaría o desearía, y hay que tener presente que cuando uno está emitiendo algún certificado o está induciendo algún tipo de conducta en la familia, es lo que está puesto, diríamos, en discusión es si la persona tiene suficiente juicio o no para tomar decisiones. Uno, cuando hace una valoración cognitiva, evalúa muchos dominios cognitivos, pero la valoración de lo que es el juicio y la toma de decisiones es una de las áreas más complejas, más difíciles. No es tan sencillo, no es algo que pueda ser hecho en forma breve, resumida, porque eso es finalmente lo que está en juego cuando una persona es interdictada, porque en el fondo la ley dice que esta persona no se puede hacer cargo de su patrimonio por una demencia o porque es un disipador, porque está dilapidando, por ejemplo, sus recursos. Entonces, en el fondo hay que determinar que la demencia, hay muchos subtipos de demencia, afecta entonces claramente la capacidad de juicio. Ahora, esto que uno como clínico se lo plantea, a mí no me consta que se lo planteen en cada una de las sucursales de COMPIN donde hay un comité que analiza estos datos, porque lo que está claro, me consta eso sí, que diferentes oficinas de COMPIN donde tienen comités propios, locales, regionales, tienen procedimientos que a veces varían. No todo el comité, ¿no es cierto?, de colegas o de expertos que están tomando esa decisión coinciden a lo largo de todo Chile. Porque además no es un tema así lineal, dicotómico, en que se diga sí o no, sino que hay muchas apreciaciones sutiles que hay que hacer, lo que no es tan sencillo. Pero finalmente nosotros los médicos no participamos directamente en la definición, ¿no es cierto?, final, porque es un magistrado el que toma la decisión. Ahora, solamente para redondear la idea, cuando uno está diciendo que una persona con una demencia, porque hay demencias leves, moderadas y severas, y tienen ciertas demencias, un cierto tipo de problemas cognitivos y otros, y tienen más o menos alteraciones conductuales, cuando uno está evaluando la capacidad para tomar decisiones, que es un fenómeno bien complejo, hay ciertos elementos que uno no evalúa siempre y que no están integrados tampoco normalmente en una apreciación de un comité. Por ejemplo, cuando uno toma una decisión puede estar también influido por emociones o sentimientos, por ejemplo. Y no es tan fácil, por ejemplo, valorar los sentimientos de una persona para tomar una decisión correcta en el sentido de que esta persona está tomando una decisión equivocada y no está entendiendo las consecuencias de sus actos. Entonces, es un tema bien complejo, pero desde el punto de vista práctico, para terminar, lo que uno hace es educar a la familia en el sentido de que lo correcto es que un organismo como COMPIN declare si existe o no la discapacidad
podemos discutir después los porcentajes que se aplican al respecto, en este caso mental o psíquica o intelectual, y ese es el documento que oficialmente va a permitir a un abogado, que puede ser privado o, ¿no es cierto?, de la Corporación de Asistencia Judicial, en un tribunal civil, en un juzgado civil, gestiona un juicio donde finalmente un juez es el que determina si se cumplen los requisitos para que esta persona sea declarada interdicta. Muchas gracias, doctor. Luego de escucharlos a ambos, más adelante vamos a dar un espacio para preguntas. Quizás desde la perspectiva tanto legal, Ángela, y de la clínica, doctor. Entonces, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que busca la interdicción? Que tú dijiste algo al principio, Ángela, como de proteger. El rol más importante en la interdicción es privar a la persona de la administración de sus bienes. Porque ustedes tienen que pensar que al 1855, 1857, el código está hecho para la protección del patrimonio. Ustedes tienen que pensar que a esa fecha el patrimonio radicaba principalmente en la propiedad raíz. Y por lo tanto, teníamos familias alargadas donde lo ideal era que el patrimonio no se difuminara entre todos los hijos, no se disipara. Y por lo tanto, en la medida que mantuviéramos más concentrado el patrimonio y tuviéramos definidos los bienes, sobre todo la tierra, eso ayudaba a la concentración de la riqueza en un país que era pobre y que lo sigue siendo, no es que seamos un país rico. Entonces, en ese sentido, la interdicción por demencia y todo el Código Civil está siempre pensado para los efectos patrimoniales. Nuestro Código Civil no está pensado tanto para los efectos personales. Eso ha sido a través de las posteriores reformas que se han hecho en distintas materias de derecho de familia, pero no ha alcanzado el tema de la capacidad, que es un tema central y que sigue siendo anacrónico. Entonces, por un lado tenemos que la principal función de la interdicción vendría siendo esta incapacidad para celebrar actos y contratos, que en el fondo es la circulación de la riqueza, la circulación de los bienes, y es gravoso, porque ustedes tienen que pensar que nosotros somos mucho más juridizados de lo que nosotros mismos pensamos. Cuando nosotros nos subimos a un metro, nosotros pasamos la tarjeta VIP, o cuando nos subimos a la micro y compramos un boleto, ¿cierto? Bueno, eso nosotros celebramos un contrato de transporte y estamos sujetos a una seguridad, a una aseguración, un contrato de seguro de transporte. Bueno, una persona que esté interdicta por demencia esos contratos quedan sin efectos porque otro los va a tener que celebrar por él. ¿Se entiende? Entonces es un acto jurídico sumamente gravoso porque lo deja fuera de la vida jurídica. Y entonces hoy en día el efecto que sigue es que no solamente porque hay más conciencia también de los aspectos personales, es que a la persona al declararla interdicta se la priva de el ejercicio de sus derechos civiles, pero también se le nombra una persona para el cuidado, un cuidador personal. Y por otro lado, por ahí había una pregunta que apuntaba a qué pasa si la persona tiene derechos políticos, como por ejemplo al voto. La verdad es que no, porque la sentencia de interdicción por demencia se publica y se comunica al CERVEL. Por lo tanto, la persona también queda inhabilitada para votar. Muchas gracias, Ángela. Quizás recapitulando también y pensando entendiendo, como decía el doctor, en este contexto de que si estamos hablando de demencia y considerando que vamos en un número grande de personas que se han ido sumando, entendiendo la demencia como esta afectación, ¿cierto?, de nuestras habilidades cognitivas, que es adquirida, que yo no era así antes, que ahora soy, y que esto empieza a repercutir en la capacidad en que yo me puedo desempeñar en mi día a día, y que en ese sentido va desde la afectación, esta afectación sobre la funcionalidad o la capacidad de desempeñarse desde en etapas tempranas a dificultades para cosas como trabajar, viajar, pero luego se van a comprometer el uso de los medicamentos, las compras, cocinar y finalmente el autocuidado propio, entendiendo que esto es algo progresivo y que se va dando durante los años, y que el doctor también decía, habían distintos, y lo menciona también, que existen distintos tipos de decisiones, y existe distinta complejidad y distinta eh, como implicancia del tipo de decisiones que puede ir tomando una persona a lo largo de la trayectoria de su demencia. ¿Cómo, cómo convive este tema, digamos, como de la afectación que uno puede tener, la dificultad de que va perdiendo desde el día a día, desde la vivencia, de que yo voy perdiendo o teniendo dificultades para decisiones más complejas,
pero todavía puedo tomar decisiones más de menor complejidad o de menor impacto, hasta que finalmente efectivamente no tengo la capacidad para tomar distintas decisiones. ¿Cómo, en qué momento de esa trayectoria, por decirlo, se tendría que introducir este procedimiento, como dice Ángela, y que es gravoso, que tiene múltiples implicancias? De fondo, ¿cómo hacemos coexistir esta necesidad de las personas de poder seguir desempeñándose, de poder ir ejecutando como su autonomía de una forma como proporcional quizás a las capacidades que tienen y a las situaciones, de que en el fondo esto es un gris, no es un blanco y negro. Y como nos explica Ángela, en el fondo esto desde el proceso es como blanco o negro. Entonces, desde su perspectiva, en el fondo, tanto en lo clínico como en lo legal o en lo jurídico, ¿cómo lo ven? Esto pasa, es similar cuando se plantea el tema de la imputabilidad o la inimputabilidad de una persona con demencia. En realidad, cuando una persona tiene una demencia leve, cualquiera sea la etiología o la causa, bueno, conserva una serie de capacidades que le permiten en realidad, incluso en actividades más complejas, desarrollarlas relativamente bien. Entonces, ahí en realidad, aun cuando tiene un diagnóstico de demencia, uno podría objetar el hecho de que ha perdido todas las capacidades como para entender lo que es la gestión responsable de su patrimonio. Y donde no hay discusiones, una demencia severa, una demencia avanzada, por cierto. Entonces, nosotros clínicamente, por ejemplo, utilizamos escalas de severidad. Si me dicen un GDS-4, y si uno lee literalmente el GDS-4, se da cuenta que hay conservación de un montón de aptitudes y, claro, pérdida de otras, pero para ciertos efectos eh, alcanza para tomar decisiones. Pero claramente, si alguien tiene un GDS 6 o 7, obviamente esas capacidades se perdieron. Entonces, esto es bastante gradual, con fronteras, ¿no es cierto?, no muy nítidas, pero bueno, ahí está el juicio de cada uno para interpretar lo que está ocurriendo. Entiendo que la ley dice que basta el diagnóstico de demencia para que sea interdictable, no se habla de magnitudes. Entonces, hay demencias que son leves, que son demencias tempranas, iniciales. Si así fuera, y una comisión de discapacidad del COMPIN lee el informe que uno hizo, informe biomédico, y dice enfermedad de Alzheimer, que es una causa frecuente de demencia, decir, bueno, tiene una demencia, entonces cumple el requisito de discapacidad intelectual o psíquica mayor al tercio, tiene un 40% de discapacidad. Ya, pero ahí no hubo mayor, diríamos, reflexión con respecto a la magnitud del problema. Porque al revés, por ejemplo, hay causas que no son demencia, por ejemplo, una afasia de Wernicke. Alguien puede tener un accidente vascular cerebral en el hemisferio izquierdo y se le lesionó la región temporoparietal izquierda y hizo una afasia de Wernicke. Esa persona no comprende las instrucciones, no puede leer, no puede escribir, eh, usa un lenguaje que es incomprensible, pero no cumple criterios para demencia. Y esa persona, ¿no es cierto?, no sería interdictable, aun cuando es claramente un incompetente en la vida real. Entonces, la situación clínica no es tan sencilla de establecer, y esto se zanja finalmente porque un comité que está ad hoc, ¿no es cierto?, instalado en el COMPIN, revisa los antecedentes y toma la decisión. Y la mayoría de las veces, bueno, en el caso mío, cuando yo hago los informes, hasta la fecha, bueno, porque yo trabajo en el tema, nunca he sabido que se haya rechazado, ¿no es cierto?, una solicitud de declaración de discapacidad. Y claramente siempre se ha acogido. Pero yo entiendo que hay otras situaciones que son más complejas de resolver, y yo no, ahí me habría gustado alguna vez discutir con ese comité, con los que están los integrantes, cuáles fueron, ¿no es cierto?, los elementos de juicio que se consideraron para tomar una decisión y otra. Porque la discapacidad física es mucho más es más clara. Si una persona tiene una hemiplegia, tiene una parálisis cerebral, son hechos objetivos, cuantificables, hay score de magnitud, pero las cosas del cerebro, en la capacidad de juicio, todo es mucho más intangible. Entonces no es tan fácil precisarlo. Y ningún instrumento tampoco resuelve todas las cuestiones que estamos discutiendo acerca de si la persona efectivamente conserva su capacidad o su competencia o no.
porque influyen otras variables, como decía hace un rato, por ejemplo, los sentimientos o las emociones al tomar una decisión. Entonces, es un tema dificultoso para resolver, no es fácil. Muchas gracias, doctor. Le vamos a pedir a Ángela ahora que nos hable de este mismo proceso, digamos, de esta como evolución y desde los distintos tipos de decisiones, para luego al final también ir viendo, bueno, cómo lo hacemos entendiendo bien claro cuál es el proceso, y también sabemos que acá conectados tenemos a profesionales, tenemos a familiares, en el fondo personas que están viviendo con la condición. Entonces también este tema de poder ir entendiendo, independiente del proceso mismo, quizás hablar un poco del tipo de tomas de decisiones o de cómo vamos manejando la autonomía, y eso creo que también sería importante. Pero antes de eso, Ángela, queremos saludar a todas las personas que se han conectado a este conversatorio, y contarles que estamos con dos panelistas, porque puede ser que alguien no llegaron al principio de la presentación, con el doctor Patricio Fuentes, neurólogo experto en la temática de demencia, y con la abogada Ángela Arenas, experta en personas mayores, bioética y muchas otras interesantes temáticas, y que nos acompañan también eh, la doctora Carolina Paz y María José Galvez, cofundadoras de Opción Mayor, y que nos acompaña también hoy día nuestra alianza de Holandaza, con sus sepulturas en cementerios tipo parque, en Parque del Sendero, en distintas ciudades. Eh, Así que los invitamos a visitar la página holandaza.cl y averiguar de sus servicios, porque pueden, en el fondo, ser de interés y les pueden ofrecer un beneficio importante por una compra o planificación programada. Ahora, Ángela, cuéntanos, por favor. Ya. ¿Cómo lo ves tú de lo jurídico, legal y tu Sí, experiencia? bueno, yo creo que lo que está hablando el doctor, o sea, no es que crea, estoy segura, lo que está hablando el doctor con respecto a la ida al COMPIN, eso claramente es el procedimiento abreviado, que es lo que permite a los abogados llevar a cabo el procedimiento administrativo que es en definitiva el más corto que se hace en el tribunal, precisamente porque tiene fe pública, porque uno pasa por el COMPIN, que es un organismo público y es una comisión de medicina preventiva que en definitiva certifica a través de médicos especialistas la existencia de una incapacidad, ¿cierto? Que va a tener estas graduaciones, estos 5 grados de graduaciones por la ley 18.600. Entonces, con eso, más otros certificados que se acompañan como la parentela, etcétera, yo puedo acreditar que la persona, con más facilidad, que la persona está con algún grado de discapacidad. Y por lo tanto va a tener una incapacidad para poder ejercer sus derechos civiles. Y esa es como la vía general. Claramente, para los casos que son difusos o para los casos en que estamos hablando de demencias leves o moderadas y que se pueda seguir administrando los bienes, por eso yo les decía, es muy importante que nosotros tengamos claridad de cuál es la condición en la que se encuentra la persona mayor, que los abogados y las familias no oculten a las personas mayores a los abogados, porque eso a veces pasa, a veces llegan con un certificado de un médico que uno no conoce, que no necesariamente es neurólogo o geriatra, y que uno le dicen que la persona mayor, su papá, su mamá, su tía, llegan a la oficina de uno y le dicen que está cucú el tío, porque así a uno le hablan, y que uno tiene que hacer una interdicción por demencia, y uno se queda pensando. Y uno dice, esto no me cuadra. Y cuando dice, quisiera entrevistar a la persona para saber cómo está, tampoco aparece. Entonces ya esas cosas son sospechosas. Uno pide certificado con PIN, no está tampoco. Entonces, y ya esas cosas a uno como abogado lo tienen que hacer sospechar. Ahora, no todas las familias son iguales. Hay familias, porque así como hay tantas vejeces, hay tantos viejos como vejeces hay, yo también diría que hay tantas familias como vejeces, hay tantas familias como personas hay. Entonces, hay a veces procedimientos intermedios que nosotros podemos hacer como abogados, como por ejemplo en aquellas familias donde nosotros observamos que tenemos una persona mayor que todavía puede administrar más o menos y que ha sido una persona que tiene una buena relación familiar, ya sea con su cónyuge o con un cierto número de hijos, que hay una relación más o menos armónica en su entorno. A veces es bueno generar un mandato de administración general de bienes a una de esas personas, al o la cónyuge, con uno de los hijos o con un hermano de él y a lo mejor ese mandato va a permitir igualmente que haya una administración de los bienes
que sea mucho más armónico y que no me permita pasar por el tribunal, que me permita mantener una administración a través de una interpósita persona, incluso bancaria, pero no que yo tenga que pasar por un trámite de interdicción. Pero esos son casos muy puntuales donde el abogado y ojalá los médicos que lo atienden, que ojalá sean especialistas y que sean familias responsables, en ese sentido, que se atiendan con especialistas, puedan certificar que en el fondo estamos ante una situación donde todo el grupo está siendo responsable. Por eso yo no lo digo siempre como receta general, son circunstancias muy particulares, eso se puede hacer. Pero por eso, eso se requiere que haya un equipo jurídico, médico o médico legal responsable y que haya una familia responsable detrás. Yo lo he hecho en algunos casos y en lo que es mi caso personal, yo no atiendo clientes que no vengan con certificados del COMPIN y que no vengan con certificados particulares que no sean de neurólogos y de geriatras que yo conozca. O sea, de la sociedad de geriatría los conozco a todos o pregunto, y de neurólogos también me preocupo que sean personas que sean conocidas en la plaza. Entonces, pero bueno, eso no siempre se da. Y respecto de otras situaciones, también hay que tener mucho cuidado porque a veces las familias creen que la única solución es la interdicción. Y resulta que a veces nos encontramos con situaciones donde hay cierto grado de abuso de algún familiar, porque algún hermano, alguna hermana, algún tío, algún sobrino que aparece por ahí, podría querer estar aprovechándose patrimonialmente de alguna persona mayor y el resto de la familia se da cuenta y resulta que ahí la vía no necesariamente es la interdicción. A veces lo que hay que hacer es interponer una medida cautelar en un tribunal de familia para levantar el hecho de este abuso patrimonial primero y generar una medida cautelar de prohibición de actos y contratos respecto de determinados bienes para dar un tiempo de 6 meses que da la ley como máximo y pedirle al abogado esa medida cautelar para que haya un stand-by, para que haya paremos esta situación por 6 meses para que no se puedan tocar los bienes de esta persona y no se puedan celebrar actos y contratos respecto de este adulto mayor durante este periodo y generar un espacio de tiempo de estabilización para que con el equipo clínico y con la familia podamos ver cuál es la mejor opción. Eso también se puede hacer y también da buenos resultados porque en momentos de crisis las familias tienden, yo siempre digo, la familia nuclear que nos venden como papá, mamá, hijo es muy frágil. Finalmente en los momentos de crisis aparece la familia alargada y nosotros somos de familias alargadas, entonces siempre aparece un tío, un primo, alguien que ayuda y cuando aparece la familia alargada en los momentos de crisis es cuando nosotros vemos que puede haber algún tipo de recomposición y hay elementos de apoyo. Entonces, muchas veces, si nosotros dejamos un periodo de descanso en esta situación de crisis, vamos a poder encontrar mejores soluciones si trabajamos entre todos. Muchas gracias, Ángela. Súper claras las explicaciones. Le agradecemos a nuestros dos panelistas, al doctor Fuentes y a Ángela. Y ahora vamos a darle paso a Carolina para que nos cuente, porque hay un montón de comentarios y de preguntas en el chat. Aclararles que vamos a ver que quizás que nosotros en la web tenemos dos notas, una que preparó Ángela, que es acerca de este proceso de interdicción, y tenemos otra que tiene que ver con los trámites, mandatos y eso que preparó otra abogada que es Fernanda Rubio, también colaboradora de Opción Mayor, para que los puedan revisar. Y que podemos quizás generar alguna instancia para profundizar más en esos aspectos prácticos que nos están contando ahora. Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. La medida que se fueron sumando personas para saludarlos a ellos. Tampoco quiero dejar pasar de agradecer a Angelita la sorpresa. Gracias por el saludo, doctor Fuentes, igual a todos se pasaron. Tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a partir por una de las primeras. Felipe González pregunta si la persona con demencia no puede asistir al juicio, ¿cómo se puede defender? O sea, es que si no puede ir al juicio tiene dos posibilidades. Queda en rebeldía, es decir, no comparece y se entiende que todas las resoluciones que se dicten van a estar en su contra y por lo tanto ahí se va a presumir la demencia en muchos casos. Pero en caso que no pueda comparecer por una circunstancia que lo imposibilite, no es obligatorio comparecer al juicio, puede representarlo su abogado. Incluso no puede divorciar a otra persona sin que nunca comparezca.
como abogado, porque uno es representante legal de la persona. Entonces, cuando uno le dan un mandato judicial, uno puede hasta respirar por la persona. Es muy particular cuando uno le dan un mandato. Sí, uno perfectamente puede representarla sin problema en casi todos los juicios de tipo civil, juicios de tipo civil, por supuesto. ¿Cómo se Tenemos- tramita ese abogado? ¿Cómo se O sea, tramita? ¿En qué? o sea, en el sentido que si yo no tengo las capacidades, o sea, en el fondo supuestamente a mí me notifican, y yo me van a hacer un juicio, y como que me tengo que defender o ser representado en ese juicio. ¿Quién vela para que yo, en el fondo, sea representado? Yo persona con demencia. Sí, lo que pasa es que en esos juicios lo que hace generalmente es que el abogado responde, y una vez que responde, y si no aparece, lo más probable es que el juez nombre un curador ad litem. Que el curador ad litem es un curador, generalmente es un abogado que trabaja en el mismo tribunal, o es nombrado por el juez y que puede ser de la Corporación de Asistencia Judicial, pero generalmente es un abogado público y que lo nombran para que represente los intereses del demandado directamente. ¿Mm? Gracias. ¿Sigo? Sí, Ya. Mónica nos pregunta, ¿qué ocurre en una persona que ya tiene una demencia y es evidente que no puede realizar trámites ni entender el manejo de dinero, por ejemplo, o de sus bienes, y le bloquean su pensión en el banco y piden interdicción y no hay cómo sacar el trámite? Ya, lo que pasa es que yo ahí le diría que me da mucha pena dar esta respuesta porque me la preguntan mucho y dejo muy mal a mis colegas. Entonces me siento muy mal. Pero la verdad es que un trámite de interdicción por demencia no debe demorar más de 4 meses. Entre 4 meses es el promedio, no es más que eso. O sea, un abogado diligente, porque es un trámite administrativo. Si yo tengo el certificado del COMPIN, no es un trámite difícil, porque es un trámite administrativo donde yo solo voy a necesitar la audiencia de parientes en el caso que me dice la señora. El juez nombra llama audiencia de parientes, e incluso si yo tengo a la persona en la condición que me dice la señora que estaría, yo puedo pedir una audiencia virtual. Piensen ustedes que antes de la pandemia, a mí un par de veces me tocó llevar personas que estaban que estaban en cuidados domiciliarios, en programas de cuidados domiciliarios. Un par de veces me tocó llevarlas al tribunal casi con camilla o subirlas en sillas de ruedas al piso 17 de los tribunales civiles sin ascensor. Así, y todo subiendo a la persona para llevarla a comparecer al juez a la audiencia pariente. Eso no es mentira, eso era así. Y ahí los parientes y todos subiendo a la persona y bajando a la persona y teníamos que llegar y sin ninguna sensibilidad. Eso ya no es así porque como tenemos las audiencias virtuales hoy a disposición, hoy podemos los abogados pedir audiencias virtuales e incluso las audiencias de parientes pueden ser virtuales. No basta, puede estar la persona mayor en su casa sin moverse y algún pariente ir y otros quedarse con la persona mayor y comparecer. Entonces, y los tribunales en este sentido se han sensibilizado bastante y los jueces, por lo menos en Santiago es así. Uno cita audiencia de parientes y una vez que verifican que la persona está en las condiciones que la señora describe, que son muchas causas de interdicción por demencia, sí, rápidamente dicta la sentencia porque ve que no hay duda de que eso va a ser así y además ya está el certificado del COMPIN, entonces no es un trámite tan demoroso como en la práctica ocurre. Eso ocurre por la mala tramitación o atochamiento de las causas que tienen a veces los colegas. Ok, muchas gracias. Y eso para defender a los jueces, porque los jueces no es que se demoren tanto en hacerlo. No es culpa del tribunal. Ok, no, interesante el comentario porque obviamente la percepción que se tiene es muy distinta. Daniela Valenzuela nos comenta, ¿qué se puede hacer cuando hay abusos por los que quedan al cuidado de la persona mayor con demencia? Ya, el problema de los abusos respecto del cuidador, eso es un tipo de maltrato al cuidador. Entonces, hay dos posibilidades, según el tipo de abuso. Ya nos pasamos a otro tipo de jurisdicción, que es jurisdicción penal. Entonces, o hago la denuncia en fiscalía, o en carabineros, o en la PDI,
pero ya o por un delito de abuso según la tipología del delito o por maltrato al cuidador de la ley 21.013 que está regulado desde el año 2017, pero ya delitos específicos para ese tipo de figura. Ángela, y ahí me queda una duda, y si el paciente en el fondo o esta persona mayor con demencia, aquí se toca un poco con el tema que manifestaba y que tocó el doctor Fuentes en cuanto a la imputabilidad, que no quede que no sea imputable él por su nivel de demencia. ¿Qué nos puedes No, contar pero de eso? lo que pasa es que la persona mayor en este caso sería víctima, no sería agresor. No, la pregunta es, Si cuando el hay cuidador, abusos por los que quedan al cuidado de la persona mayor con demencia. o sea, el cuidador es el que agrede al cuidado, a la persona mayor. Ah, claro, sí, tienes razón, sí, yo lo vi al revés. Ya, está bien, está bien. ¿Puede un médico, vamos a pasar a la siguiente, Mónica, ¿puede un médico de consultorio dar los certificados o médicos particulares no especialistas? Bueno, si se va a utilizar lo que se llama la vía ordinaria, no a través de la ley 18.600, cualquier certificado médico va a ser ponderado en su mérito, pero ese es el juicio probablemente más prolongado, donde van a interactuar ambas partes con sus respectivos abogados y se van a ir sumando peritajes y nuevos informes y se va, bueno, a finalmente a considerar o no, pero por supuesto cualquier médico está en derecho de hacer un certificado médico con respecto a la salud mental de su paciente. Eh, en el caso de la ley 18.600, yo no sé, Ángela, si en este informe biomédico que uno hace para el COMPIN, está autorizado actualmente que sea algún otro médico independiente de geriatra, psiquiatra o neurólogo. Eso yo lo desconozco. Lo que pasa es que no es recomendable porque la contraparte lo puede objetar. O sea, si a mí me llega un certificado de COMPIN y soy demandada, yo voy a objetar ese certificado del COMPIN si no es de un neurólogo, psiquiatra o geriatra. Es la mínima diligencia que le puedo pedir a la contraparte. Ya. Ok. Acá hay varias preguntas en relación a un recurso que se denomina el mismo mandato, ¿cierto? En cuanto a si este mandato permite realizar ciertas acciones como arrendar o vender bienes y si para solicitarlo tiene que ser a través de un abogado o solamente se va al notario. ¿Y qué beneficios tendría la interdicción en relación al mandato? Ya. Por eso yo les dije, no es un tema para que lo tomen como receta de cocina, porque el mandato es un tema más fácil y más útil, pero va a servir en algunos casos nomás, porque el mandato, yo puedo, depende de las facultades que yo le dé al mandante, digamos, porque el mandatario, que es la persona mayor, tiene que darle ciertas facultades al mandante. Entonces hay que ver si le va a dar facultades más amplias o más restringidas. Si le va a dar facultades para todo, efectivamente va a poder vender y enajenar, que es distinto, y transferir bienes, ¿cierto? Eh, y sin ningún problema, y arrendar y hacer lo que quiera. Y también disponer de las cuentas bancarias, etcétera. Eso sería un mandato amplio, un mandato general de administración. Pero ahí también se arriesga que el resto de la comunidad hereditaria, el resto de los legatarios, que son los asignatarios forzosos, como pueden ser los hermanos y la cónyuge o el cónyuge, se opongan a eso porque va a decir, este se va a arrancar con todo, po. Es un mandato delicado, ¿se dan cuenta? Por eso digo, no es que para todo, no es que la receta de cocina para todas las familias, porque no en todas las familias va a haber tanta confianza en un hermano o en la cónyuge o el cónyuge, no necesariamente. Entonces, por eso tiene que ser muy particular y con respecto a ciertas facultades. Entonces, podría ser, bueno, pues siempre dicen, es como el ejemplo para la familia feliz. No sé si para la familia feliz, pero al menos para la familia funcional. Y que al menos hay ciertos grados de confianza. Lo que sí el mandante al cual se le transfieren estas facultades va a tener siempre obligación de dar cuenta al tiempo que se le exija. Yo le puedo exigir cuenta al mandante cada 6 meses, una vez al año,
según lo que los demás legatarios o los demás asignatarios forzosos le pidan. Le pueden pedir cuenta cada cierto tiempo o no. ¿Mm? Eso sí se puede decir y va a depender. Si tiene más o menos ventajas que la interdicción, por eso le digo, va a depender de qué atribuciones le dé. Ya, la ventaja que tiene sí es que, que el mandato no le va a quitar derechos políticos, lo va a mantener en la vida política vigente y tampoco le va a nombrar un curador, le va a nombrar un cuidador personal. Entonces, por eso digo que sirve para ciertos casos, porque tienen que ser personas que estén muy bien organizadas en su vida comunitaria, en su vida íntima, tienen que tener resueltas muchas otras cosas. Entonces, perdona que intervenga, Ángela, en un mandato entiendo que, ¿no es cierto?, un trámite, un procedimiento notarial, Ujú. ¿no es Sí, cierto? pero tiene que ser Eh, redactado por el abogado. claro, pero se hace en una notaría. Sí, Eso es mucho más sensible de objetar por otros hermanos o por una contraparte, ¿no es cierto? sí. En el caso de que haya sido excesivo, en circunstancias que probablemente un tribunal que hizo la interdicción, un juez, también puede ser apelable en su sentencia, pero puede ser más complejo eso ya. No, y además por eso les digo, tiene que ser una familia en que estén efectivamente todos de acuerdo y todos firmen el mandato. Claro, Tiene que haber acuerdo, porque si no, no tiene sentido que lo hagan, porque si no, siempre va a ser objetable. Por claro, pero eso les digo, es ahí para casos surge muy particulares. el problema del mandato también surge a propósito de toda esta cosa que está tan, ¿no es cierto?, de moda, cómo es la valoración que hace el notario acerca de la competencia mental que tiene la persona que está haciendo el mandato. Es que ese es el segundo problema, pues, porque si yo hago un mandato general de bienes en favor de una persona, yo tengo la familia feliz. Tengo un cónyuge o una cónyuge que dice ya que me haga un mandato a nombre mío y mis hijos están de acuerdo. Hagamos el mandato, tengo dos hijos y están de acuerdo y entonces le vamos a pasar los bienes a una persona. O la administración de los bienes a una persona. Pero va a pasar que este señor tiene 78 años y vamos a llegar a la notaría y probablemente el notario va a decir, bueno, pero que el neurólogo certifique que no tiene demencia. Eso puede Claro, pasar. Entonces, en ese caso, hay que ir a notarías donde se aplique el protocolo de la Corte Suprema o donde los notarios no, por principio, digan, bueno, yo a las personas mayores las atiendo sin pedirles este certificado, que las hay. Entonces, hay que hacer todo ese trámite. Ok. Em, Hay una Por eso pregunta aquí. digo que no era la receta de cocina. Sí, No no, es sí. un dato de receta de cocina. Y obviamente hay que tener mucha precaución y individualizar la necesidad en base a lo que se Sí, porque quiera. siempre arriesgas un abuso patrimonial ahí. Se Exacto. puede hacer, pero por eso son casos muy particulares. Aquí hay una consulta de Miriam en donde pregunta, ¿qué ocurre cuando el hijo se queda con todo el patrimonio de su madre? Actuó a través de mandato amplio, pero dejó a su mamá en saldo cero. Ella no estaba declarada interdicta. Esto ocurrió en el año 2016 aprox. Se buscó abogado, pero el hijo no rindió cuenta y quedó solo en rebeldía. ¿Se puede hacer algo al respecto en la actualidad? ¿En, en qué año ocurrió? El 2016. Mm, No, está prescrito. Ok, Es muy difícil revertirlo. Habría ok. que probar un juicio de simulación ya, pero eso ya está súper difícil. Habría que ver los antecedentes. En principio, huelo que no, Ya. sin ver los antecedentes. Sí. Nos comenta aquí también Claudio, si la persona ya tiene un grado de demencia diagnosticada por neurólogo, ¿es posible realizar la gestión de mandato para administrar bienes? Esto en parte lo respondiste, digamos, en tu... Ujú. ¿Cómo se puede hacer un mandato si la persona no entiende de qué se trata y ya no firma y no entiende lo que lee? Es que ahí no puede ser el mandato. Ya, Ahí tiene que ser la interdicción. perfecto. Mirando este proceso desde lo ético, Sofía Calquín
nos manifiesta, desde lo ético, lo moral y respetando los derechos inherentes a todas las personas, pese a su situación de salud, ¿en qué casos creen que es necesario y se sugiere realizar este proceso? ¿Y cómo podemos hacerlo de la manera más óptima para considerar el derecho a la autonomía de la persona pese a su diagnóstico? Siempre hay que velar por ese derecho fundamental. Eh, Ayuda ahí cuando la persona que fue afectada a una demencia alguna vez hizo declaraciones anticipadas, explícitas, ¿ah? Para que se respetaran el caso de esa eventualidad. Cuando eso no ha sido formulado previamente y es una familia numerosa, bueno, empiezan los conflictos, pues eso es bien habitual. Eh, Desgraciadamente no se puede hacer una generalización porque a veces realmente el proceso de interdicción es una salida judicial a una intención noble que tiene una familia para proteger una situación compleja, porque la persona que tiene una demencia y que todavía tiene sus derechos civiles, su firma es legal y puede ser abusada, puede ser víctima de un engaño, puede dilapidar sus recursos. Entonces, en muchas ocasiones es una salida muy razonable, pero claro, también hay situaciones en que efectivamente hay un abuso interesado y lo único que le preocupa a las personas que están gestionando o empujando un juicio de este tipo, bueno, tomar parte de ese patrimonio con fines espurios, pero bueno, hay situaciones y situaciones. Pero cuando la persona está siendo ya víctima de una demencia importante, donde va a ser interdictada, el problema es que la persona, claro, pierde capacidades, competencia, eh, juicio, razonamiento apropiado, como para poder determinar con claridad qué es lo que realmente quiere, cuáles son y entender las consecuencias de sus actos. Entonces es difícil que en esta intención de respetar su autonomía, uno sí o sí, ¿no es cierto?, esté de alguna forma inclinado a aceptar lo que el paciente con demencia diga, porque a veces los pacientes con demencia de cierta magnitud, desgraciadamente, cometen errores, se equivocan, se confunden, no toman decisiones apropiadas, a veces asumen conductas de riesgo, etcétera. Gracias, doctor Fuente. En honor al tiempo y a lo planificado en este conversatorio, vamos a realizar a revisar una de las últimas preguntas que manifiesta Luz María Arellano. Una persona mayor diagnosticada con demencia, pero que claramente quiere vender una propiedad, ¿puede ser objetado legalmente este proceso de compraventa a posterior de ser ejecutado? Depende. O sea, siempre puede ser objetado. Pues vamos a ver cómo le va con la objeción. Pero si estaba declarado interdicto por demencia, siempre. Eso va a ser, es que lo que pasa es que ya es nulo de suyo el acto contrato. Basta demostrar que estaba declarado en interdicción por demencia. Además que es muy difícil porque las personas que están interdictas por demencia, esa sentencia de interdicción por demencia se inscribe en el registro civil. Por lo tanto, hay publicidad del acto de interdicción. Entonces es muy raro que si la persona estaba interdicta por demencia, el otro contratante no hubiese sabido, Claro, porque es porque una entiendo que además se registra en la se inscripción de registra, pues, conservador de bienes raíces. además, no, en Claro, los bienes de la persona, claro. claro. Entonces, por eso les digo, sí, ahora, si no estuviera interdicto por demencia y tiene una demencia, y no obstante de eso vende el bien, habría que demostrar que la persona al momento de la venta tenía una demencia. Y por lo tanto, pero eso ya es un juicio de simulación, que es largo, es de lato conocimiento, es un juicio ordinario que puede demorar 10 años. No. Ok. Muchas gracias, Ángela, doctor Fuentes. Quiero comentarles en www.opcionmayor.com tenemos una extensa nota en relación a este tema que elaboró nuestra gran y topísima abogada, ¿cierto?, Ángela Arenas, y que se las voy a dejar el link acá en el chat para quienes quieran leerla, ¿cierto?, y, en más detalle y que pueda tener a lo mejor más información y pueda sacar de más dudas, ¿ya? Los dejo ahora con Marilú para cerrar este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a nuestros panelistas, como siempre, tan
tan claros y con tanto ahí conocimiento que nos pueden acercar. Efectivamente es un tema que es complejo, no es un tema fácil. Creo que nos han podido, digamos, hacer reflexionar. Me da la impresión de que probablemente nos queda un espacio para una segunda patita de conversatorio vinculado a algunas preguntas que quedaron ahí, que Ángela nos ha ilustrado, pero que probablemente necesitaríamos más ejemplos de esto, de lo que del mandato, de la simulación, de los momentos, que en el fondo de esta como planificación, entendiendo que dado que no hay una receta perfecta y que cada persona y cada situación va a ser distinta, cómo podemos tener más elementos para poder ir trabajando la toma de decisiones, tanto desde lo clínico y desde lo legal, a lo largo, digamos, de la trayectoria de lo que es el convivir con demencia. Les contamos que también tenemos otra nota, como decíamos, en el portal de Opción Mayor, que hace mención a este tema de los mandatos, pero probablemente más adelante, y si Ángel acepta la invitación, podemos ir a una segunda patita con el doctor. Por supuesto que lo vamos a volver a invitar, doctor, probablemente para otros temas relativos a demencia. Así que muchas gracias a todos, agradecer también a la alianza que nos acompaña hoy, que es Holandasa, que pueden visitar la página web holandasa.cl y llamar si quieren contactarse a ese teléfono que aparece en la pantalla para saber más de los servicios que ellos prestan en cuanto a sepulturas en parques del sendero, en Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco, y si dicen que los conocieron a través de el conversatorio o a través de Opción Mayor, pueden en el fondo hacer una atención preferencial que puede ser hasta un 40% de descuento. Muchas gracias a todos. Nos veremos en un próximo conversatorio y contarles que este conversatorio va a quedar grabado, así que nos pueden ir viendo y se va a hacer publicar probablemente durante la próxima semana en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube de Opción Mayor. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan un buen fin de semana.